Mire, antes de iniciar la predicación, solo quiero recordarles, la cena de parejas es el 2 de noviembre. Le invito para que venga y participe de esta cena que va a estar muy especial. Amén. Desde ya, aparte de lo de su pareja, y dígale, mira, el 2 de noviembre, después de que vayamos a ver porque algunos van a ver a sus parientes ya fallecidos, o van a visitar a la familia que está viva, ¿verdad? Pero en la noche, véngase y participemos de esta actividad que va a estar muy buena con el hermano Jairo García. ¿Se acuerdan del hermano Jairo? Bueno, va a estar buena, va a hablar acerca del tesoro, un tesoro especial eso es el matrimonio. Amén. Bueno, oremos para que el encuentro de jóvenes sea una bendición para todos los muchachos. Que el Señor nos use y nos dé fuerzas para hacerlo bien. Amén. Bueno, ¿cómo se le llama? Ahora sí, ¿cómo se le llama a una persona que es metida? A mí no mucho me gusta esa palabra, es muy fea. Peor si va a salir ahí. Pero es una persona entrometida. ¿Verdad que sí? ¿Usted tiene en su vida, en su familia, algún entrometido? ¿Alguno de aquí tiene esa costumbre de ser entrometido? No lo invitaron, pero él se mete. No está en la plática, pero él mira cómo entra. No le pidieron opinión, pero él opina. No lo invitaron a pasar adelante, pero él ya está dentro en la cocina. Es una persona intrometida. Mire, hay dos cosas: el lado positivo y el lado negativo. Es bueno ser entrometido en aquello donde vamos a aportar, donde vamos a edificar. No lo invitaron, pero qué bueno que llegó. ¿Por qué? Porque está interfiriendo en algo que va a ayudar a estos. Pero qué horrible que uno se meta en algo que no le compite, donde no fue invitado. Por ejemplo, en el huerto del Edén, ¿verdad que estaba muy bien Adán, Eva y el Señor? Pero llegó un metido ahí a través de una culebra. ¿Se acuerda? Y ese tercero, ese otro, comenzó a estorbar y hasta que destruyó la comunión. Mire el efecto tan negativo que puede producir alguien que se intromete, alguien que ya lleva con hecho pensado, con premeditación, hermano, lo que va a hacer, el efecto que va a producir. Entonces, a veces la intromisión no lleva ese sentido, pero deja esos resultados. Se necesita tener dirección, se necesita tener la gracia del Señor para intrometernos, pero ser de edificación. Amén. Yo quiero que abra su Biblia conmigo porque quiero hablar de los entrometidos hoy. Y de alguna manera todos los santos somos entrometidos. O debemos entrometernos. Amén. Bueno, los entrometidos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 22. Vamos a ver otras porciones que van a ir apareciendo ahí esta mañana, pero nos vamos a gozar. ¿Verdad que nos vamos a gozar? Bueno, quiero hacer una pequeña oración rápida. Así incline su rostro. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. No queremos pasar por alto, Señor, las necesidades que hay en nuestra congregación, en algunas familias. Queremos suplicarte que tú pongas tu mano con mi hermano Mundo, con hermanos santos. Por favor, Señor, que suplas la necesidad que hay en cada hogar. Aquellos que con mucho esfuerzo vinieron hoy, pero están lastimados, están heridos. Te ruego, Señor, que tu gracia, que tu misericordia, que el toque de tu mano haga una obra especial en sus cuerpos, en sus vidas. Oramos por toda la familia Mota. Oramos por la familia, Señor, para que tú los animes, los ayudes. Tengas misericordia de ellos. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, por aquellos que están postrados. Aquellos que están llorando, Señor, ahora la pérdida de un ser querido. Aquellos que en una forma violenta han perdido a alguien. Oramos que tengas misericordia de ellos. Oramos
porque tú sanes nuestra tierra, Señor, y nos ayudes a no seguir en la violencia, a no ser violentos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Envía tu mano y a través de tu palabra a nosotros, sánanos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dice el versículo 20. Después de todo esto, cuando Josías había terminado de reparar el templo, Necao, rey de Egipto, subió para combatir en Carquemis, junto al Éufrates. Y Josías salió para enfrentarse a él. Pero Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tenemos que ver el uno con el otro? Oh rey de Judá, no vengo hoy contra ti, sino contra la casa con los que estoy en guerra. Y Jehová me ha ordenado que me apresure. Por tu propio bien, deja de oponerte a Dios que está conmigo, para que Él no te destruya. Versículo 22. Sin embargo, Josías no quiso retirarse de él, sino que se disfrazó para combatir contra él. Tampoco escuchó las palabras de Necao, que venían de boca de Dios, sino que vino a entablar batalla en la llanura de Megiddo. Entonces, ahí falleció. Quiero que platiquemos esta mañana entonces de que podemos ser entrometidos en la dirección del Señor para bendición de las personas que no le conocen. Podemos mostrarles el camino, pero también podemos, hermanos, entrometernos en el plan de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Y uno puede estar muy experimentado, puede tener tanto tiempo de bendición y quizás equivocarse en una decisión. Ahora, nunca las decisiones que tomemos van a estar sin el tiempo que Dios nos dé para que comprendamos de qué manera podemos actuar. Es decir que tenemos tiempo para orar y tenemos tiempo para asegurarnos de que lo que vamos a hacer es lo correcto. Amén. Bueno, pasemos a la otra, hermano. Entrometerse es involucrarse sin ser invitado. Todos nos hemos involucrado en asuntos de otros. ¿A usted no le ha pasado? Sí. A veces, hermano, pensamos que podemos ayudar y sorpresa, nos dicen: ¿y usted qué? ¿Qué hace aquí? Pase adelante, le dicen a uno. ¿No le ha tocado eso? ¿No le han dicho: hey, bienvenido, bienvenido? ¿Y cómo se siente uno? Mal. ¿Por qué? Porque ¿quién lo invitó? Bueno, es feliz el hombre que no se entromete en los asuntos que no son propios. Quizás yo tengo solución, puedo opinar, tengo alguna forma en que voy a ayudar, pero si no me invitan y si Dios no me dirige, mejor que mejor hago silencio. Aún así, toda persona piadosa es llamada a entrometerse con o sin invitación. Porque si usted ve al impío que necesita oír la palabra de Dios, y usted sabe que en sus pecados puede morir, y si usted no le advierte, dice Ezequiel, que la sangre de este que va a morir va a ser demandada de sus manos. ¿Por qué? Porque usted tenía la responsabilidad de hablarle. Como hoy tiene la responsabilidad de escucharme, no de dormirse. Bueno. Somos los cuidadores de nuestros hermanos y nos tenemos que entrometer para poder ayudar a los que no tienen a Dios y encontrar la vida eterna. Hermanos, si es para edificación, qué bueno. Recuérdense que Gálatas nos enseña que nosotros, según la madurez que tengamos, y miremos la falta de nuestros hermanos, los corrijamos con espíritu de mansedumbre, dice, considerándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si uno de mis hermanos está en peligro, hermano, yo le tengo que advertir, yo le tengo que hablar. No siempre tengo, hermano, buenas palabras, porque hay quienes caemos mal cuando estamos corrigiendo a alguien. Algunas veces, hermano, usted solo me regaña, usted solo me regaña, usted solo me regaña.
Entonces ya lo marcan a uno como un regañón. Pero es que hay otros que solo les gusta que les digan cosas bonitas. Hermano, no tenga pena. Andan en infidelidad, no se preocupe, Dios tendrá misericordia de usted. ¿Cómo va a creer? No. Santiago 4:17, ¿qué dice? El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿En dónde está el pecado, hermanos? A ver, ¿están aquí, hermano? ¿En dónde está el pecado? En saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántos saben aquí que hay tantas cosas buenas que debemos de hacer y que no hacemos? Sí, pero veamos. Es que se nos está moviendo la pantalla, ¿verdad? Por eso le pedí favor al hermano que cierre allá, que cierre aquí, que cierre allá, y entonces ya no se nos va a mover. Vamos, dos cosas que nos hacen dudar en involucrarnos en el pecado de otros. Dos cosas, vamos a esperar que el hermano regrese porque cuesta a veces. Mire, el que está a su lado, dígale, qué bueno verlo, dígale. Espero que no se preocupe mucho. Qué bueno verlo. Amén. A su nombre, hermanos. Eso es para que agarremos ánimo. Nos agarramos ánimo, ¿verdad? Dos cosas. No corregimos a otros. Primero, porque sentimos que tenemos demasiados pecados en nuestras propias vidas. Y eso nos hace mejor no decir nada. Hay un sentimiento de culpa y de acusación. Como tenemos cola que nos machuque, entonces somos muy drásticos y no, mejor no digo nada. Y usted sabe que va a cometer un error, pero no dice nada. Ese es el sentimiento que a veces nos da de corregir a alguien. Por ejemplo, cuando miramos que los niños son así, oye, esa hermana con sus niños, cómo caen mal. Y cuando tenemos los nuestros. ¿Por qué? Porque resultan igual. Y entonces decimos, mejor no le digo nada y hay que el niño haga lo que sea, o hay que aquel se pierda, o que mire que cómo sale. Pero hermanos, tenemos que decir, tenemos que advertir, aunque después nos traguemos nuestras propias palabras. No le gustó, ¿verdad? A veces nos cuesta. Y lo que pasa es de que, ay, pero es que yo también tengo debilidades y no digo nada. Ahora, la otra razón es, no queremos entrometernos por el miedo del hombre. ¿Por qué? Porque las reacciones de las personas, hermanos, muchas veces cuando uno les habla, para corregirles algo, se molestan con uno. Se rebelan con uno, ya no le hablan. ¿Y a usted qué le importa? Le dicen a uno. Vaya, yo solamente decía. Y entonces se los echa uno de enemigos y por eso no corregimos. Imagínese usted cuántas cosas pudiéramos corregir para bien, pero no lo hacemos. A veces miramos a nuestros hermanos que están entrando en un lugar que no deberían entrar. ¿Están aquí? Pero no decimos nada. ¿Y sabe qué sí hacemos? Lo comentamos en otro lado. Y eso es lo malo. ¿Por qué? Porque cuando no se lo decimos a él y lo comentamos por otro lado, ahí sí usted se metió en un gran clavo, hermano. Amén. Pues, sigamos. Estamos más preocupados por nuestra popularidad para perder nuestra vida por el Evangelio. Somos llamados a entrometernos con las almas de los hombres, pero nunca debemos entrometernos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito. El hecho de que yo esté de este lado, hermano, donde estoy con la congregación y con los santos del Señor, no quiere decir que los que están fuera dejaron de tener importancia para Dios y Él no los pueda usar. Momento. Que Dios tenga un plan especial para mí no quiere decir que sea exclusivo y que sea absoluto mi Dios y nada que ver con los demás. No. Dios también puede obrar a través de los que están afuera.
Y en este caso, hermanos, vamos a ver un par de ejemplos. Aprendamos algo de los hombres que se entrometieron con Dios. Y grandes hombres de Dios. Vamos a hablar por lo menos de 2 o 3. Miremoslo. Primero está Josías. El rey Josías. Si usted recuerda, uno de los reyes que no lo calificaron con David, sino que lo calificaron a sí mismo por su sometimiento a Dios, fue este rey. Y dice que nunca se levantó otro como él, ni después de él. Imagínense, ¿qué talla le pusieron a este rey? Durante 31 años, mire, fiel, restauró muchas cosas, fue un hombre muy obediente, logró destruir, hermano, los becerros que había hecho Jeroboam, y había extendido sus dominios hasta la parte que dominaban los sirios. Entonces él estaba muy, pero muy bendecido. Celebró la Pascua. En su tiempo, cuando estaban en la restauración, hermanos, se encontraron el libro de la ley. Y cuando él leyó el libro de la ley y las consecuencias que venían por causa de los pecados, dice que se asustó y se humilló. Y Dios le envió una palabra y dijo, sí, mi palabra se cumple, pero yo no voy a traer el castigo en tu tiempo, porque te humillaste. Hallaste gracia delante de mí. Hermanos, y él restauró el templo, restauró los levitas, los puso por orden, restauró la casa del Señor y todo. ¡Qué bonito! 31 años, buen testimonio, intachable, próspero, con gran éxito. Pero vea, él era un reformador de gran justicia y puesto en gran estima por el escritor que dice, no hubo tal rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, ni después de él nació otro como tal. ¿A usted no le gustaría que el Señor hablara muy bien de usted? Si el Señor hablara de nosotros, ¿qué diría? ¿Sería grande la lista que daría de cosas buenas? ¿O tendría muy poco que decir de nosotros? ¿Usted qué cree? Tenía un registro limpio de 31 años, pero justo a la altura de su éxito, él decidió entrometerse con Dios, hacer guerra contra el rey de Egipto, Necao. Este pasó por su camino para ir con los sirios. Él solo va de paso. Él no le va a hacer guerra. Él va a pelear con aquellos porque ahí está el camino principal. Dice, Necao le dijo, no te entrometas conmigo, porque si lo haces, te estás entrometiendo con Dios. Pero Josías no hizo caso. Y usted lo puede leer, ¿verdad que lo vimos? ¿Se recuerda que lo leímos? Dios me ha dicho que me apresure y que vaya a pelear contra mis enemigos. No te entrometas contigo, no es el asunto. Mire cuántas veces por metidos. Lo que puede venir por entrometidos. Ahora, ¿cómo le habló el Señor al rey Faraón? No se sabe, al Egipto, no se sabe. Lo que sí se sabe, que el escritor nos deja bien claro, es que la acción de Josías no está bien. Él no justifica, hermanos, lo que va a hacer Faraón, porque este rey ha perdido dominios. Ellos gobernaban como imperio, hermanos, fueron uno de los primeros imperios, gobernaban toda esa área de Jerusalén hasta Siria. Pero como los babilonios habían crecido y se habían hecho fuertes, hermanos, y entonces estaban conquistando todo. Y para no perder poder, viene el rey de Egipto y va, hermanos, a luchar contra los babilonios, porque son los que están creciendo y vienen a ayuda de los sirios. Y sorpresa, porque ahí cayeron los sirios. Y Faraón tuvo que regresarse, pero en el regreso, como ya había matado a aquel, entonces agarró preso al que quedó en vez de él, que fue su hijo, hermano, y se lo llevó. Y entonces dominó a Israel. Mire cuáles son los resultados de entrometerse en el plan del Señor, de quitarle la dirección a Dios y agarrarla a uno, de creer que porque he hecho muchas reformas, porque he hecho muchas cosas buenas, parece que también esto me puede salir bien, y se me ocurre. Y a veces me confío que ni oro, ni le pido dirección al Señor, ni trato de oír su voz. Entonces
vienen las consecuencias. Ahora, no solo sufro yo, sino que también expongo a mi familia. ¿Está aquí, hermano? Fíjese que si usted falla como hombre o como mujer, usted falla siendo corrupto, no solamente le afecta a usted, le afecta a los de su casa, le afecta a toda una nación. Sí, hermanos. ¿Saben por qué la corrupción afecta tanto a las naciones? Porque los dirigentes no tienen el valor de ser honestos. Y así pasa, nosotros mismos somos los que llevamos la corrupción a nuestra casa. Porque la permitimos. Cuando usted no es legal, cuando usted no es cabal, cuando usted no es fiel, usted está permitiendo que la corrupción y el devorador entren a su casa y le arruinen la vida. Regresemos acá. ¿Qué quería Josías, hermano? Ser rey de Egipto. ¿Qué estaba en su mente? Claramente dice, abandonó la voluntad de Dios cuando se involucró con Dios. Cada vez que te entrometes fuera de la voluntad de Dios, puede ser trágico. Mire, hay una secuencia aquí de hechos. Le manda a decir, no te metas conmigo. Contigo no es el asunto. Ya me dio calor, es por el color. Gracias. Tuvo tiempo para orar. Tuvo tiempo para pedir dirección. Tuvo tiempo, hermano, para humillarse. Pero mire, la autosuficiencia muchas veces nos hace actuar a las ciegas. Y pensamos que las cosas van a salir bien y sorpresa. A él se le dijo, no te metas. Te puedo destruir. Y mire, lo mataron. Y pareciera que este asunto fue personal, porque solo a él lo mataron, hermano. Y lo agarraron en su carro y se lo llevaron muerto a Jerusalén. Oiga, qué manera de terminar la vida. Tantos años de lo bueno y en un ratito se echó a perder todo. Preste atención. En un ratito se puede echar a perder el trabajo de toda una vida, de tantos años de ministerio, de liderazgo, de servicio. En un ratito, en una intromisión, en un momento en que, hermanos, nos cegamos, perdemos, hermano, la dirección del Señor al no seguir cuidadosamente sus caminos. A Él le interesa mucho que le sirvamos, pero más le interesa que atendamos a su voz, que aprendamos a escucharle y a ser dirigidos por Él. Dios lo castigó. Sigamos a otro. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. No menso, manso. Oiga, ¿cuántas veces no hemos deseado ser como Moisés? La mayoría de la escritura y de la historia viene de Moisés. Amén, hermanos. Vivió con Israel 40 años. Era el hombre más manso de la tierra y hablaba con Dios cara a cara. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio el de Moisés! ¡Qué honor! Que sirvió de boca de Dios para el pueblo. Todo lo que el pueblo necesitaba escuchar, Dios se lo hablaba a él. Había una buena relación. Había una acción de obediencia. Había una acción de dependencia. A ver, no se vaya a dormir. Cuando hay dependencia con el Señor, hermanos, nos va bien. Téngalo por seguro que nos va a ir bien. Ahora, dice aquí, Dios le dijo que le hablara a la piedra y que de ella saldría agua. Pero eso fue lo que pasó. Y juntaron Moisés y ¿quién? Moisés y Aarón juntaron a la congregación delante de la peña y díjoles, ¿cómo les dijo? Oíd ahora, rebeldes, os he de hacer salir agua de esta peña. Oiga, Dios le dijo que le hablara y eso está haciendo. Pero dice, entonces alzó Moisés su mano
e hirió la peña con su vara. ¿Cuántas veces? ¿Y qué le había dicho Dios? Que le hablara. ¿Y qué hizo él? Le pegó. ¿Y qué había dicho Dios? ¿Y qué hizo él? Le pegó. ¿Qué es más fácil hacer cuando vamos a corregir a un niño? ¿Hablarle o somatarlo y después le hablamos? ¿Ah? ¿Cuántos lo que hacen primero es somatar y después hablan? Es que mira, yo te tenía que pegar bien duro porque de veras, perdona que te saqué sangre, que te dejé toda morada, mija, pero es que tú eres muy necia, terca, ¿no entendés? Los golpes y después las palabras. Esto no es nuevo. Mira, si te dicen en la iglesia que tenés ese golpe, decirle que te topaste con la punta de la cama. Porque si decís que fui yo, al llegar a la casa. Entonces Moisés alzó su mano y hirió la peña con su vara 2 veces. Aprendamos algo de esto. Sigamos. Otras veces era el nosotros. Se refería a Dios y a Moisés. Ahora se refiere de Moisés y Aarón. Mire qué interesante. Dios ya no tenía lugar. Moisés ahora empezó a llamar a sus ovejas, ¿cómo? Rebeldes. Y fíjese que estaba viendo todo el libro de Éxodo, de Levíticos y de Números. Pero cuando llegué a Deuteronomio me encontré que ya Moisés les llama rebeldes. Ustedes son muy rebeldes. Ustedes son muy rebeldes. Ustedes son muy rebeldes. No les había dicho así. ¿Por qué? Precisamente por esto. Cuando él pensaba de Aarón y yo, él dejó de ser un pastor y empezó a ser un juez. Los juzgó. Son rebeldes. Cuando reunieron a la congregación, hermanos, perdieron la gracia del Señor y el favor del Señor para verlos con amor. Y entonces ya los vieron cansados. Los vieron molestos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo se rebeló que quería agua, ellos se sintieron ofendidos y no el Señor. Entonces ellos ahora vienen en su defensa y no en defensa de Dios. Y vienen sin la cobertura de Dios. El milagro salió por la palabra de Dios y la promesa de Dios. Pero la bendición no estaba. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban bajo esa cobertura. Ya no estaba el Señor ahí. Y por eso de rebelde les vamos a dar agua. Les vamos a dar agua nosotros con Aarón. ¿Y Dios? Esto nos pasa a menudo en la casa. ¿Verdad que en la casa se nos revelan los hijos? Se nos revela el Tarzán. Y se nos revela la rencillosa también. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Y el Espíritu del Señor que está para ayudarnos, para corregir, con su gracia, para que pongamos en orden, hermano, alteramos mal las cosas. Así sucede cuando se dan los cambios. Se pierde la gracia del Señor y se usa el llamado tratando mal a los que tenemos que dirigir, la familia. A veces nos han puesto, hermanos, por cobertura en un grupo de trabajo de la empresa. Nos ponen de jefes, de directores, de encargados del personal. Necesitamos la gracia del Señor. Y es por la gracia del Señor que los demás nos van a obedecer. Pero cuando comenzamos a usar el látigo y a somatarlos como hizo Moisés, entonces perdemos la gracia. ¿Cuántos han perdido la gracia en su casa? Despierten a los que están dormidos porque ellos no me oyeron. Y entonces a mí me interesa que ellos son los que Qué lindo es tener autoridad, ¿verdad que sí? Pero qué responsabilidad, hermano. ¿Por qué?
Porque mire cuántos años. El rey Josías tenía 31 años. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y de una vez, cortado. Por una, lo cortaron. Y a Moisés, tantos años de platicar con el Señor cara a cara, tantos milagros que vio, tantas veces que lo oyó, hermano, tantas bendiciones que tuvo, y con esta se desesperó, llamó rebeldes al pueblo, somató la piedra en vez de hablarle. Es que, hermano, el ejemplo que vas a dejar pone en mal a tu Dios. Si tú estás revestido de la unción del Señor, donde quiera que vas, el Señor tiene su rostro sobre ti. Y si haces algo malo, estás poniendo mal el nombre del Señor. Si eres brincón, si eres resentido, si eres amargado, ese es el testimonio que estás dando. Y Dios no es así. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios es amor? Dos principios comunes que existen cuando los piadosos empiezan a entrometerse. Número uno, cuando el ministerio de Dios se convierte en nuestro ministerio por el éxito en la obra, estamos a punto de entrometernos. Tanto Josías como Moisés le arrebataron el ministerio a Dios. De pronto el yo creció en ellos. ¿Y de cómo son las cosas? Habían sido bendecidos por Dios y tan exitosos por tanto tiempo que empezaron a pensar que no eran solo representantes de Dios, sino socios. ¿Y para cuántos el ministerio ahora es un comercio? Importa más el nombre de ellos, de su ministerio, que el nombre de Dios. Dar a conocer más el nombre, el apostolado, el reverenciado, el traje, hermano, toda la publicidad del hombre, del nombre, pero no de Dios. Pero qué lindas las palabras de Juan el Bautista. A mí me conviene menguar y a él crecer. Pero a veces se nos olvida, hermano. A veces nos confiamos. A veces nos sentimos tan seguros que ya ni necesidad de orar tenemos. Tomamos decisiones y no sabemos si el Señor va ahí. Y cuando las tomamos, debe ir. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a ir conmigo. Nos confiamos, hermano. Emprendemos una empresa y no estamos seguros que Él vaya. No hemos agotado los recursos. No hemos escuchado por boca de 2 o 3 testigos la confirmación. Y si nuestro corazón está pensando más en los números que en la honra y gloria a Dios. Está bien que hagamos un trabajo de mapeo y de mercadeo y que nos demos cuenta a qué nos enfrentamos, los recursos que podemos tener a nuestro alcance y las consecuencias, pero nosotros sin la guianza del Señor no somos nadie. Si no vamos con su ayuda, con su respaldo, ¿de qué nos sirve? El resultado fue que pararon de moverse con Dios y trataron de avanzar sin Él. Porque viene aquel hermano, Necao le dice: no te entrometas porque Dios me ha mandado a pelear contra mis enemigos. Contigo no es el asunto. ¿Por qué no oró? ¿Por qué no consultó? Sino que se va a la batalla, hermano. Y mire, ¡pum! Y qué triste terminar así. Qué difícil es asimilar esto, hermano. Tantos años de bien, tantas obras que hablan de las reformas, de lo precioso que se vio, hermano. La celebración de la Pascua, tenían años, pero años de no celebrarla. ¿Usted se imagina? ¡Qué unción! ¡Qué bendición! ¡Qué
qué derramamiento de gracia del Señor para con él. Y en un ratito se desubicó, se confió. Hermano, si usted es imprudente, le pueden venir consecuencias trágicas. Que Dios nos guarde, ¿verdad que sí? Dígale, Señor, guárdame. ¿Por qué? Porque podemos, hermano, hundirnos y hundir a nuestra familia. Uno que maneja, mire, ¿se ha dado cuenta cuántos accidentes han habido hoy, esta semana? ¿No le parece extraño? ¿Cómo estamos viviendo, hermano? Muerte acá, muerte allá, muerte allá, muerte. Hermano, puros accidentes. ¿Y sabe qué? Estos no son accidentes, más parecen hechos a propósito. ¿Por qué? Porque hay una gran irresponsabilidad en los que están, hermano, utilizando esos vehículos. Se atreven a utilizarlos sin la experiencia, sin el cuidado. Uno los ve, hermano, cómo se meten para allá. ¡Qué riesgo! Las camionetas cuando uno va para allá, hermano, en esas curvas, pasan, pero ¡qué rápido! Y Dios guarde a los que van ahí. Dios guarde a los que van ahí. ¿De veras? Por eso cuando usted maneje, no se pase de 60, porque se bajan los ángeles. Ahora los míos ya están acostumbrados. Sí. ¿Cómo es eso que de repente ya comienzo a dirigir mi ministerio? ¿Cuántas veces mi ministerio no es ese, hermano?